En los años 2010, el fútbol nos regaló lo que probablemente sea uno de los logros más únicos e imposibles que volvamos a ver. Una era eterna en lo que la dominación fue compartida solo por dos personas en todo el mundo, porque Messi y Ronaldo eran tan pero tan superiores al resto que la diferencia era incuestionable. De no haber tenido el infortunio de coincidir con ellos, otros talentos generacionales podrían haber sido considerados los mejores del mundo en cualquier otra época. Sin embargo, antes de que el mundo quedara dividido entre estos dos fenómenos irrepetibles, antes de que cada debate en internet se redujera a Messi contra Cristiano, hubo un momento breve y casi increíble en el que solo un hombre obligó a estas dos anomalías a pelear por el segundo puesto, y lo hizo en una era llena de estrellas por toda Europa. Y nada resume su grandeza mejor que un simple gol, aquel en el que hizo ver al poderoso Manchester United en su mejor momento como un grupo de amateurs de domingo. Un gol tan elegante como involuntariamente humillante, porque en su mejor versión, la historia de Kaká era justamente esa: hacer que lo ridículo pareciera fácil. Como dijo su compañero y uno de los mejores mediocampistas de la historia, Andrea Pirlo, durante 2 o 3 años fue el mejor jugador del mundo. Hubo un tiempo en el que los equipos no tenían ni idea de cómo detenerlo. Y lamentablemente era cierto. Lo que terminaría frenando a Kaká no sería ningún defensor ni ninguna táctica, sino su propio cuerpo. Como una estrella que brilla demasiado fuerte, físicamente empezó a bajar su nivel y terminó apagándose demasiado rápido. Así que para la generación más joven que no llegó a verlo, esto no es nostalgia por nostalgia. Es un recordatorio de que antes de que Messi y Ronaldo gobernaran el planeta fútbol, hubo un último rey antes que ellos. Un artista cuyo genio no tuvo la suerte de dejar la huella eterna que sin duda merecía: la magia breve pero innegable de Ricardo Kaká. Lo interesante de la historia de Kaká es que no encaja en absoluto con el arquetipo caótico del típico futbolista brasileño. Él no creció en las favelas, ni tuvo que abrirse camino desde la pobreza o desde esa mística clásica del fútbol. Kaká se crió en una familia de clase alta, de ascendencia europea, y eso, sumado a su apariencia juvenil, hizo que muchos lo consideraran, al principio, menos duro, menos fuerte o menos habilidoso que otros brasileños que empezaban a destacarse en esa época. Eso, hasta que entraba a la cancha y todos lo veían superar a cualquiera que tuviera enfrente. Quizás no tenía el regate tradicional del futbolista brasileño, pero, sin duda alguna, tenía la técnica, el control, la inteligencia y la calma que estaban muy por encima de cualquier otro adolescente del país. Pero a los 18 años, todo casi termina. En un accidente absurdo en una pileta, Kaká se fracturó la columna, y cuando llegó al hospital, los médicos fueron claros: la parálisis era una posibilidad real. Su carrera, sus sueños, su futuro podían quedar acabados para siempre. Con el tiempo, Kaká admitiría que aquella experiencia lo cambió por completo la vida. Ese momento lo cambió todo. Sin embargo, por un milagro o simplemente por un golpe de fe, su columna logró recuperarse sin mayores complicaciones. A partir de entonces dijo: juego porque quiero disfrutar la vida que Dios me devolvió. Y ese sería en realidad el inicio de su camino religioso. Kaká es probablemente uno de los ejemplos más reconocidos de futbolista profundamente creyente, y desde entonces se convirtió en una de las figuras más positivas e inspiradoras que dio este deporte. Tan perfecto que, irónicamente, más adelante en su vida, su esposa incluso lo dejaría por ser demasiado perfecto. Pero desde aquel accidente jugó como alguien que había recibido una segunda oportunidad. Con solo 19 años terminó la temporada con 25 participaciones de gol en 31 partidos. Pero aún así, cuando el Milan pagó 8,5 millones de euros por él en el 2003, la operación se trató casi como una apuesta por un joven talentoso, pero todavía sin probarse del todo. Los precios de aquella época no eran ni cerca de lo que son hoy. Sin embargo, en cuestión de semanas, Kaká se ganó un lugar en un mediocampo formado por Pirlo, Seedorf, Gattuso y Rui Costa, jugadores cuyo prestigio por sí solo habría intimidado a cualquier chico recién llegado. Y aún así, Kaká jugaba con una autoridad serena, distinguiéndose desde el primer día. Esperábamos un buen jugador, lo que recibimos fue un fenómeno. En su primera temporada, el Milan ganó el Scudetto con Kaká aportando 20 participaciones de gol, una cifra increíble para un mediocampista de 21 años recién llegado de Brasil. Pero lo que más impresionó a los veteranos del Milan no fue solo su técnica, fue la manera en que combinaba cualidades opuestas sin esfuerzo. A simple vista, uno no pensaría que Kaká fuese rápido, pero tenía esas zancadas largas, elásticas, casi de velocista, que lo volvían sorprendentemente veloz. Tenía el cerebro creativo del clásico enganche, pero también el toque, la definición y el olfato de un delantero. Y aunque su apariencia pudiera hacer pensar que era blandito, Kaká era grande y fuerte, 1,87 metros de altura, alrededor de 82 kilos y con una velocidad y resistencia que le permitían abarcar todo el mediocampo y presionar como un animal.
En realidad, Kaká fue el primero de un tipo nuevo, un mediocampista ofensivo moderno, híbrido, capaz de crear, marcar, imponerse físicamente y trabajar como un motor constante. Hoy cuesta encontrar jugadores que reúnan su cuerpo, su velocidad y ese nivel técnico. Hay mediocampistas que juegan como él pero no tienen su físico. Y hay futbolistas con su físico pero que no poseen esa mezcla de pase, regate y definición. Mientras ascendía, Kaká fue borrando las líneas que separaban al mediocampista del delantero. Y en apenas su segunda temporada en Italia terminó con 28 participaciones de gol, incluyendo 2 goles y 6 asistencias en la Champions League. Con él como figura, el Milan eliminó al Manchester United en octavos, al Inter en cuartos y al PSV en semifinales. Lamentablemente, la final no terminó como hubiera querido el Milan. El infame milagro de Estambul permitió que el Liverpool remontara y ganara por penales. Aún así, con solo 22 años, Kaká ya era uno de los jugadores más importantes del equipo. A esa edad no era normal ver a alguien tan productivo jugando, por detrás del delantero. Pero uno de los aspectos más subestimados del juego de Kaká era su regate. Y eso es algo realmente curioso, porque sus zancadas largas engañaban muchísimo al público. En televisión, cuando lo veías correr con la pelota, parecía que no iba tan rápido. Pero en la vida real, los defensores veían algo totalmente distinto, a un tipo que conducía a la misma velocidad con la que otros corren sin balón y aún así mantenía un control perfecto. Uno de los mejores ejemplos es su gol contra Argentina, donde incluso se lo ve a Messi corriendo detrás suyo. Esa combinación de primer toque, un devastador amague de hombro incluso contra los defensores más duros, su aceleración en espacios abiertos, y el hecho de que, a diferencia de muchos jugadores veloces de hoy, la velocidad de Kaká no era solo horizontal. Él podía ir a máxima velocidad directo hacia el arco. Para 2005, el mundo ya sabía que Kaká era de élite, y entró al Mundial 2006 como una de las joyas de Brasil. Donde Brasil rindió por debajo de lo esperado, él fue uno de los pocos que brilló. Marcó un golazo de larga distancia contra Croacia, sostuvo todas las transiciones y prácticamente cargó una selección envejecida. Brasil era muy ofensivo, pero sus leyendas, Ronaldo, Ronaldinho, ya estaban más grandes y terminarían cayendo ante una última obra maestra de Zinedine Zidane. Y aunque Ronaldinho venía de ganar el Balón de Oro de 2005, ya era evidente, Kaká era el mejor brasileño del mundo. Porque pese a la dura eliminación en el Mundial, esa temporada en el Milan, Kaká registraría 30 participaciones de gol con 19 goles y 11 asistencias. Todo apuntaba a algo especial en la temporada 2006-2007. En octavos de final, el Milan sufrió más de lo esperado contra el Celtic. El primer partido terminó 0-0, pero en la vuelta, Kaká dio una auténtica clase magistral del mediocampo, controlando el ritmo del partido y marcando el gol que lo llevó a la siguiente ronda. Ahí se cruzaron con el Bayern Múnich. La ida fue otra batalla. Pirlo y Kaká marcaron, pero Bayern empató 2-2. Sin embargo, en la vuelta, el Milan, y especialmente Kaká, tuvo muchísimo más control. Dominaron de principio a fin y con los aportes de Seedorf e Inzaghi ganaron 2-0. Y así llegamos a las semifinales contra el Manchester United. Y aunque fuera solo la semifinal, se sentía como la final anticipada. Cristiano Ronaldo abrió el marcador a los 6 minutos. Pero a los 22, Kaká apareció y colocó un zurdazo impecable para vencer a Edwin van der Sar. Y en el minuto 37, tras un balón largo que se filtró entre dos jugadores del United, Kaká corrió hacia el área, llevó la pelota y en el momento justo metió un toque sutil de cabeza que dejó atrapados a Gabriel Heinze y Patrice Evra, que terminaron chocando entre ellos, totalmente confundidos, mientras Kaká controlaba con calma y definía nuevamente ante van der Sar. En ese instante, Old Trafford quedó completamente en silencio. Y aunque Rooney marcaría 2 goles para poner el 3-2 a favor del United, Sir Alex Ferguson admitiría después, simplemente no pudimos con él. Porque a pesar de la victoria del United, ese momento pareció destruirles la confianza, porque en la vuelta, en el San Siro, Kaká abrió el marcador a los 11 minutos, y el Milan no volvió a mirar atrás. Aplastaron al United 3-0 y avanzaron a la final. Y por fin, Milan tendría la oportunidad de vengarse de Liverpool, por aquella infame remontada de Estambul 2 años antes. Y esta vez Kaká no necesitó marcar. Asistió a Inzaghi en el gol que abrió el partido y desde ahí, el Milan no volvió a mirar atrás. Durante todo el partido, Kaká y el Milan controlaron las transiciones, dominaron el mediocampo y mantuvieron al Liverpool a distancia. En esencia, Kaká tuvo influencia de jugador determinante en cada instancia de las rondas eliminatorias. Así que cuando llegó diciembre y Kaká ganó el Balón de Oro 2007, la diferencia fue enorme. Una victoria aplastante sobre Messi y Ronaldo. Paradójicamente, en la temporada siguiente, 2007-2008, en términos de producción individual, Kaká tendría la mejor temporada de su carrera, 34 participaciones de gol en 41 partidos.
Pero ese año, el Manchester United que había eliminado la temporada anterior estaba en un nivel demasiado dominante, con Cristiano Ronaldo alcanzando lo que para muchos fue su prime. Aún así, Kaká seguía llevando después de su mejor año como futbolista. Por eso, en el verano de 2009, el Real Madrid pagó 67 millones de euros para llevarlo a España. En ese momento, el Real Madrid venía sufriendo bastante contra el Barcelona, y con la llegada de otros refuerzos como Xabi Alonso y Cristiano Ronaldo, para los fans de Kaká parecía que se venía su segundo prime. Pero en lugar de eso fue el comienzo de una caída lenta y dolorosa. En la temporada previa a su llegada al Madrid, Kaká sufrió una lesión en el tobillo que lo dejó fuera 7 partidos, más de un mes sin jugar, y ya en sus primeros meses como jugador del Madrid volvió a pasar. Otra lesión, otros 30 días afuera. Pero aún con eso, y teniendo que adaptarse a una nueva liga, Kaká logró una temporada bastante productiva. 21 participaciones de gol en 33 partidos, incluyendo 15 en 25 encuentros de liga y 5 más, 4 asistencias y un gol en 7 partidos de Champions. Antes de lesionarse, Kaká llevaba una participación de gol por cada partido de Champions que jugaba. Así que para Kaká, todo parecía ir muy bien, y tal vez incluso podría haber terminado de recuperarse si no fuera porque justo después de su primera temporada con el Madrid venía el Mundial 2010. En 2002 Kaká ya había sido campeón del mundo, pero con 19 años y sin un rol importante. En 2006, cuando era el mejor del equipo, Brasil tenía un plantel más envejecido y se fue en cuartos. Así que en 2010, ya como veterano, quería liderar a su país hacia otro título. Pero venía de 2 temporadas seguidas cargadas de lesiones, y en vez de descansar o rehabilitarse, decidió forzarse y jugar el Mundial. Mirándolo hoy, no valió la pena. Primero, en el partido contra Costa de Marfil, Kaká terminó expulsado solo porque un jugador rival se tiró al piso fingiendo un golpe. ¡Una vergüenza total! Eso le costó perderse el partido contra Portugal, privando al mundo de ver un duelo Ronaldo vs Kaká en un mundial. Luego, en los octavos de final, aunque Brasil pasó por encima de Chile, Kaká se veía visiblemente agotado al límite de lo físico. Luego, en los cuartos de final contra los Países Bajos, con ese trío en su mejor momento formado por Wesley Sneijder, Arjen Robben y Robin van Persie, Brasil arrancó ganando. Kaká incluso tuvo la chance de liquidar el partido con el segundo gol, un remate perfecto bien colocado al ángulo. Pero el arquero neerlandés Martin Stekelenburg hizo una de las mejores atajadas de todo el mundial. Y en el segundo tiempo, Wesley Sneijder marcaría 2 goles para darle la vuelta al resultado y mandar a Brasil a casa. Visto con el diario del lunes, quizá Kaká no tendría que haber jugado ese mundial, porque poco después sería diagnosticado con una lesión en el menisco, lo que lo dejó afuera 29 partidos, un total de 148 días sin jugar. La lesión más devastadora de toda su carrera. Y lo más triste de todo es que cuando Kaká por fin volvió, logró 13 participaciones de gol en 20 partidos, 7 goles y 5 asistencias, para un total de 12 participaciones en 14 encuentros de la liga, más un aporte en 3 partidos de Champions. Para ponerlo en contexto, eso es altísima eficiencia, especialmente para alguien que venía de perderse más de media temporada. Esa lesión no solo destruyó su velocidad, su agilidad y su explosividad, sino que también le quitó años de longevidad futbolística. Porque en la temporada 2011-2012, aún moviéndose como una sombra de lo que había sido, Kaká nunca perdió su toque, su visión ni su talento para asistir. Terminó con 24 participaciones de gol en 40 partidos, pero donde realmente brilló fue en la Champions League. A lo largo de toda su carrera, el torneo donde Kaká fue más dominante y eficiente siempre fue la Champions. En esa temporada 2011-2012 consiguió 9 participaciones de gol en 8 partidos. La verdad creo que la versión de Champions League Kaká no recibe el reconocimiento que realmente merece, porque en esa campaña estuvo absolutamente encendido. Y eso, aún viniendo de una lesión que habría destruido la carrera de la mayoría. Pero lo más sorprendente es que a pesar de su nivel, en la ida de semifinales contra el Bayern Múnich, José Mourinho decidió dejar a Kaká completamente en el banco. Y el resultado fue que el Real Madrid perdió 2-1. Y a ver, vamos, dejar en el banco al jugador más en forma del equipo después de Cristiano Ronaldo es una locura, porque en el partido de vuelta José Mourinho sí se dio cuenta de su error y puso a Kaká de titular, pero ya era demasiado poco y demasiado tarde, y el Madrid terminaría perdiendo 3-4 en la tanda de penales. Y lamentablemente, para la temporada 2012-2013, el cuerpo de Kaká ya se había deteriorado más y más, y solo disputó un total de 27 partidos, con 10 contribuciones de gol, y fue más o menos por esa época cuando Kaká también sufrió otro desgarro muscular en la zona del aductor. Después de eso, su físico nunca volvió a acercarse a lo que había sido, así que dejó el Real Madrid, regresó para jugar una temporada más en el AC Milan y a los 32
años volvió a Brasil para jugar una última temporada en su club de la infancia, Sao Paulo. Kaká finalmente decidió terminar su carrera en la MLS, jugando para el Orlando City. Y aunque mostró su calidad, su inteligencia y toda su brillantez, Kaká siguió lidiando con lesiones en cada una de sus 3 breves temporadas en la MLS. Aunque nunca tuvo los números monstruosos de goles de asistencias de Cristiano Messi, incluso con su cuerpo rompiéndose en sus últimos 20, el prime de Kaká es el de uno de los mejores mediocampistas ofensivos de toda la historia. Un jugador que podía regatear y crearse sus propias ocasiones, un jugador que podía rematar desde lejos, sorprendentemente rápido y fuerte, con una ética de trabajo altísima y una visión de juego genial. Tenía todas las cualidades que le podías pedir a un futbolista en esa posición, y aunque su prime fue comparativamente breve y demasiado marcado por las lesiones como para resistir el paso del tiempo, ponía a cualquier mediocampista histórico a su lado, y Kaká podía hacer lo que ellos hacían, y un poco más.